Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu. El conocimiento del Espíritu para el Espíritu. Esta es una enseñanza, una doctrina que nunca antes se había dado a conocer. Entonces, cuando nosotros estamos oyendo las enseñanzas espirituales, no se parecen en nada a todo lo que nosotros hemos oído y conocido. Hace 8 días teníamos una enseñanza donde hablaba del pan. Pero ciertamente el pan del que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años en sus enseñanzas no era pan físico, no era pan de cebada. No era pan que saciaba el hambre, hablando del hambre carnal. Entonces, cuando viene el entendimiento, que el entendimiento es bien importante, entonces nosotros ahora vemos que el pan del que Jesús hablaba era una doctrina, era una enseñanza. Y ese pan daba vida eterna. Entonces, ahora que vemos nosotros la diferencia del pan del cual nosotros habíamos tenido entendimiento y ahora vemos el pan del cual Jesús está hablando, nos damos cuenta que todo el evangelio predicado por Jesús de Nazaret había que entenderlo espiritualmente. Hoy tenemos una enseñanza que tiene por título la obra de Dios. Hoy vamos a conocer la obra de Dios, pero no es una obra física. No, es una obra espiritual, o sea, una obra que es por medio de un conocimiento, de una enseñanza, de una doctrina. Cuando nosotros entendemos que Jesús de Nazaret cumplió con la obra de Dios, es porque Él cumplió con la predicación que tenía que darle al pueblo judío. Después que Él termina esa labor, termina esa obra, entonces viene y llama a Jesucristo, a Pablo. Y Pablo le predica al pueblo gentil. Una obra para salvación. Entonces, Jesús de Nazaret le predica al pueblo judío y Pablo le predica al pueblo gentil. Quiere decir que la obra ya estaba terminada, ya estaba concluida. El problema es que ni los judíos ni los gentiles entendieron. Ni uno solo de los judíos, ni uno solo de los gentiles. Entonces venía Dios mismo a predicar. Cuando hablo de Dios mismo es la enseñanza de Dios. Ya no es una enseñanza para salvación. No, ahora es una enseñanza que por medio del entendimiento le da los beneficios de Dios para su vida. Entonces comienza por el evangelio del Dios vivo a enseñarle el entendimiento, o sea, de qué manera había que entender lo que Jesús predicaba. Entonces por eso es necesario volver a repasar las cosas que Jesús dijo, solo que ahora con el entendimiento del Espíritu. Y volver a repasar las cosas que Pablo escribió y que al mismo tiempo dijo, también por medio del Espíritu. Cuando terminan estas dos explicaciones con entendimiento, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que nadie había podido haber entendido esto. Nadie pudo entender esto. Entonces, para esto tenemos ahorita una enseñanza, la obra de Dios. Vamos a leer unos versículos de lo que Jesús predicó en aquel tiempo, pero ahora ya con el entendimiento del Espíritu. Vamos a ir entonces a Juan. Juan capítulo 6, versos del 25 al 48. Y con los ojos del entendimiento, que es el beneficio que Dios nos da, con los ojos del entendimiento vamos a leer esto ya con el beneficio para salvación. Y posteriormente Dios da la enseñanza espiritual como herencia. Y esto trae resultados, beneficios materiales. Vamos a comenzar.
Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea que estas gentes o estas personas buscaban a Jesús porque Jesús les había quitado el hambre física. Y ese pan andaban buscando. Pero ese no era el beneficio del evangelio al cual tenían que tener un entendimiento. Entonces sigue diciendo: porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiere decir que este no es un trabajo físico. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un sinfín de ocupaciones materiales que le llama trabajo, porque le producen un beneficio económico, porque le producen dinero para poder alimentarse, para alimentar a su familia, y bueno, eso es lo que el hombre hace como una responsabilidad para mantener su familia. Trabaja, recibe un beneficio. Pero Jesús no estaba hablando de esos trabajos, estaba hablando de una palabra que era el beneficio para el pueblo de Dios. O sea, estaban esperando a Jesús durante años, miles de años. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús habían pasado ya 2000 años de la promesa, pero no estamos hablando de eso. Entonces estamos hablando de que la palabra que Jesús de Nazaret predicaba, había que tener un entendimiento espiritual para poder saber cuál era el beneficio que traía esa palabra. Entonces sigue diciendo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire cómo está diciendo Jesús de Nazaret, que iba a venir el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en otra parte dice Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que Él no era la representación del Hijo del Hombre, Él era el Hijo de Dios, porque su doctrina, su enseñanza venía respaldada por Dios, y Él, como predicador de esa doctrina, era el Hijo de Dios. Entonces, ahora entendemos que dice que el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, el Hijo del Hombre es el que iba a traer un alimento para que el hombre no muriera, sino para que tuviera vida, vida en abundancia, vida eterna. Entonces, la venida del Hijo del Hombre es bien importante. José Luis de Jesús dijo: yo soy Jesucristo hombre. Él no dijo: yo soy el Hijo del Hombre. No, yo soy Jesucristo hombre. Él dijo: si este libro dice la verdad, yo soy Jesucristo hombre. Porque José Luis de Jesús venía enseñando una doctrina carnal, que era la gracia, era el entendimiento, parte del entendimiento espiritual que Pablo trató de enseñar y que nadie entendió hace 2000 años. Entonces comenzó José Luis de Jesús, pero él la comenzó a enseñar porque venía una transformación, porque venía una vida nueva, porque venía el Hijo del Hombre a predicar el pan que da vida. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice: porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Oiga bien, lo voy a repetir despacio. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, si tenían que creer en el que Él había enviado, era porque había que creerle, porque este Hijo del Hombre estaba dando una enseñanza espiritual
que lo que tenía que hacer el pueblo simplemente era creer, no rebatir, no contender, no oponerse, ni con su entendimiento carnal, porque nunca en la Biblia dice que el entendimiento carnal servía para discernir las palabras del Espíritu. Esto cualquier inteligente lo ve tan claro. Entonces, cuando comienzan a oír las palabras del Espíritu, hay que comenzar a creerlas, no a compararlas, no a rebatirlas, sino que dice aquí, creer. Bueno, seguimos leyendo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjese, dice que Dios da el pan del cielo. O sea, Jesús de Nazaret dice después, yo soy el pan que da vida, yo soy el pan de vida. Pero ellos no entendían. Ahora es que usted lo entiende. Jesús era el pan de vida si entendían su doctrina. Pero nadie pudo entender en aquel tiempo. Ni Jesús de Nazaret se ocupó de darles la explicación que se le está dando ahora. Entonces dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Lo habían visto, pero no creían, porque Él no les dio la explicación que se está dando ahora. O sea, las palabras de Jesús y que Jesús era el pan de vida, es cierto, pero cuando se entendieran. Yo no estoy predicando otra palabra, yo estoy predicando lo mismo que Jesús dijo, solo que ahora con el entendimiento del Espíritu. Estas son las mismas palabras de Jesús. O sea que es como que Jesús hubiera vuelto de nuevo a predicar exactamente lo mismo, porque para eso es que está escrito. Para no cambiar nada de lo que Él dijo. Entonces dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Qué habían entendido los judíos? Nada. Porque ellos lo que miraban era el ser carnal, el que nació en el vientre de María, el niño Jesús que creció y murió a los 33 años. Jesús hablaba de las palabras que Él daba, del evangelio que Él traía, no de su carne física. Lo único que ellos podían ver es lo que aquí dicen, que conocen al Padre y conocen a la Madre, pero de lo espiritual no conocían nada. Entonces dice, pues dice este, del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo,
No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando venga la doctrina de la resurrección de los muertos, entonces ahí van a comenzar a ver en realidad las cosas del Espíritu y a poder comenzar a entender lo que Jesús de Nazaret predicó. Sigo diciendo, 45. Este es muy, pero muy interesante. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. No dice están siendo enseñados, serán todos enseñados por Dios, porque cuando Dios enseñe, va a enseñar con entendimiento incluido. Es bien sencillo. Uno tiene que entender y los demás tienen que creer en el que entendió. Por eso los ejemplos que Jesús pone, que esto es como una perla que estaba escondida y un hombre la encontró y todos querían venir a ver la perla. Esto es como un tesoro que un hombre lo encontró y lo dio a conocer públicamente. Miren los ejemplos. Entonces allá dice, si uno resucitó, luego todos resucitaron, los que creyeron en él. O sea, había que creer en Jesús de Nazaret, pero no podían porque no había entendimiento. Vuelve la palabra entendimiento. O sea, la obra de la cual estamos hablando, que es obra de salvación, fue dada. La obra ya estaba terminada, Jesús lo dice. Entonces, cuando inclusive Jesús habla tanto del pan, ahora con el entendimiento espiritual, va a entender usted cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, que no hablaba del pan físico. Cuando Él enseña a orar, dice, oren así, danos el pan de cada día. No está hablando del pan físico, porque ese pan el que no lo tiene de repente ya hasta lo puede robar y come. Pero aquí si no hay entendimiento no se pueden robar nada, ni la enseñanza se podría robar, porque es un pan espiritual. El que Dios quiere, el que Dios escoge, al que Dios llama, este es el que va a entender y el que va a recibir los beneficios. Si usted está entendiendo, siéntase con el privilegio dado de parte de Dios. Y esto nadie se lo puede quitar. Sigo diciendo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, ¿cómo puede usted hoy creer en Jesús? Porque le están dando el entendimiento, se la están poniendo fácil. Si no quiere creer, ya es que no quiere o que no puede. Pero de que está claro. Entonces sigue diciendo, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Pero no el que caminó en las calles de Jerusalén. No el que tuvo hambre y comió peces para saciar su hambre. No. Las palabras que salen de mi boca, decía él, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. ¿Entiende bien claro este versículo ahora? Porque Él es el pan de vida. Y la obra de Dios es que entendamos nosotros lo que Jesús de Nazaret predicó. Con los ojos del entendimiento. Entonces, si comen el pan espiritual tendrán entendimiento que esta es la enseñanza de Dios. Una enseñanza con entendimiento. Vamos a ir a primera carta a los Corintios 15, 35 al 58.
La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y verso del 35 al 58, es lo que Pablo enseñó. Y lo que Pablo enseñó, pero había que entenderlo también de una manera espiritual. De igual manera que leímos lo que Jesús de Nazaret predicó a los judíos, vamos a entender esto que Pablo escribe aquí. Del 35 al 58 hay bastantes versículos que tienen entendimiento espiritual, no carnal, porque de la forma carnal no tiene pies ni cabeza. Entonces, para un adelanto de lo que vamos a leer, Pablo predicó la continuidad de ese proceso. O sea, ya con un Cristo resucitado, que cuando Jesús predicó no había resucitado. Ahora Pablo tiene una predicación para el beneficio de la salvación, pero ya con un Cristo que ya había resucitado. Entonces quiere decir que ya Pablo habla de una resurrección de los muertos. Pablo ya habla de que estamos a un paso de tener vida eterna, a un paso de ser transformados, a un paso de que las cosas cambien, de que hay que dejar una cosa y agarrar otra. ¿Por qué? Porque el entendimiento del Espíritu nos hace ver que una cosa fue lo que predicó Jesús de Nazaret para los judíos y otra para los gentiles. Como la segunda predicación es para los gentiles, no se le podía poner nada de lo que Jesús predicó a los judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil no tenía una ley. El pueblo gentil no tenía conocimiento de las promesas de Dios, porque para ellos no fueron dadas las promesas. Claro, con el entendimiento del Espíritu se dan cuenta que habían promesas para ellos, pero no en la predicación de Jesús. Él simplemente dice: tengo ovejas de otro redil, las cuales también debo traer, pero esas no las voy a traer yo, esas voy a buscar una persona que me las traiga. En este caso fue Pablo. Entonces Pablo trajo esas ovejas para un propósito. Entonces una fue la enseñanza de Jesús y otra la enseñanza de Pablo. Vamos a leer entonces del 35 al 58. Dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Una pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo responde: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo no está enseñando de una semilla física. Pablo está enseñando la doctrina del Espíritu. O sea que para poder entender esta, tiene que morir la que tenía antes. Usted no puede creer a esta doctrina del Espíritu llamándose todavía pecador, porque pecador era cuando estaba en carne. Usted no puede verse separado de Dios teniendo el conocimiento del Espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que no es espíritu está separado de Dios. Automáticamente el verso lo dice bien claro: hasta que se une al Señor, entonces está unido a Dios. Antes no, de ninguna manera. Aunque sea buena gente, aunque sea el hipócrita más grande dentro de la religión, no se puede. De hecho, usted no puede venir con el conocimiento de aleluya, con el conocimiento de oraciones, y estoy orando por usted, estoy orando por allá, oremos por los enfermos. No. Aquí el que tiene que creer, cree, y ese es el beneficio de Dios. El hombre nunca pudo hacer nada por otro hombre. O sea que si allá le dicen que están orando por usted, lo están engañando. O ya lo engañaron. Bueno, pero seguimos.
Entonces dice bien claro, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Él está hablando de los términos de la enseñanza. Vamos a ver si nos apuramos. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar esto. Entonces, quiere decir que un cuerpo le dio a Jesús de Nazaret para que predicara una cosa, y esa era la semilla de ese cuerpo. Pablo tenía otro cuerpo y tenía otra semilla que también le había dado Dios para sembrarla dentro del pueblo de los gentiles. No era la misma semilla ni era el mismo cuerpo. ¿Entendemos claro? Entonces dice, como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y las aves. Pero aquí lo que quiere decir es que una era la carne de Jesús de Nazaret que sirvió para los judíos y otra era la carne de Pablo que sirvió para los gentiles. Pablo tenía un cuerpo de carne. Jesús de Nazaret tenía un cuerpo de carne, la carne que vieron los judíos. Entonces dice, una la carne de los hombres y otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. O sea, los que creen en lo celestial van a ser cuerpos celestiales y los que creen en lo terrenal son cuerpos terrenales, según lo que tengan en la cabeza. Entonces dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. O sea, una es el conocimiento de los terrenales y otro el conocimiento de los espirituales. Entonces dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Él no está hablando del sol ni de la luna física, la que miramos. No, él está hablando que una es la gloria de Jesús de Nazaret y otra es la gloria de Pablo y otra es la gloria de Dios. Pero los pone como ejemplo del sol, la luna y las estrellas. Pero la gloria es la enseñanza, el reconocimiento. Cuando se reconoce la doctrina de Jesús, se le da gloria a Jesús. Cuando se conoce la doctrina de Pablo, se le da la gloria a Pablo. Y cuando se reconoce al Hijo del Hombre, se le da la gloria al Hijo del Hombre. Entonces dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Quiere decir que no es lo mismo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. Entonces quiere decir que cuando termina la doctrina carnal, terrenal, comienza la doctrina espiritual. Ahora estamos hablando que el tema se llama la obra de Dios. La obra la hizo Jesús. Él cumplió, predicó. Que no entendieron, esa no es responsabilidad de él. Pablo, lo mismo, predicó. Si no entendieron los gentiles, Pablo cumplió con su obra. Ahora se está llevando a cabo la enseñanza del Espíritu y usted, si quiere, la cree y si no, no la cree. El que Dios envió para hacer su obra, la está haciendo. Allá los beneficiados. Vamos a esperar entonces para poder tener otra enseñanza, la cual me parece que se va a llamar la gloria de Dios. Porque ya conocimos la gloria de Jesús. Conocimos la gloria de Pablo, que era la obra de cada uno, y vamos a conocer la obra de Dios, que es un evangelio que trae herencia, que trae beneficios. Por eso no se pierda la enseñanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es el resultado de haber creído en las dos obras anteriores, donde ya no hay judío ni gentil, donde ya no hay ni hombre ni mujer. Trata con los espíritus, con mentes que tengan entendimiento. Será hasta una próxima y nos declaramos bendecidos con toda
Bendición.